mientras estaba pensando en el tema que vamos a ver hoy, en un libro bien interesante, es más, te voy a decir el nombre del libro para que lo vayas buscando, porque está difícil de hallar. Ageo, ahí apareció ahorita, pero es Ageo, solamente 2 capítulos. Y mientras estaba pensando en el libro de Ageo de este día que vamos a estudiar, estaba pensando que hay personas, y yo he conocido algunas, a las que parece que todo les sale mal. Y quiero mostrarte algunas imágenes sobre eso, mira. Como este grafitero que quiso poner precisamente eso, todo me sale mal, y acabó poniendo, todo me male sal. O sea, le salió mal incluso el rayar la pared. ¿No lo entendieron o sí? Bueno, otro que sí vas a entender. Cuando estás comiendo tu pan tostado, o aún mejor, tu ceviche en una tostadita y se te cae, siempre se te cae con la comida hacia el piso. ¿Te ha pasado? ¿Siempre te sale así? A mí también. Habemos unos que nos salen mal las cosas. Si eres estudiante, a lo mejor te ha pasado esto, mira. Estudia toda la noche para un examen, pero se equivoca de materia. Estudió para la materia equivocada. Yo era de esos. No, no es cierto. Yo no estudiaba casi. Y este también me gustó, mira. Como que estás en la cárcel, haces un túnel para escaparte y tienes la mala suerte de que vas a acabar tu túnel en la letrina o fosa séptica que está ahí en la cárcel. ¿No lo entendieron tampoco? ¿Sí o no? Ustedes no se ríen con nada, oigan, son un público bien difícil. Les voy a ir a hacer cosquillas un día. Vamos a preparar los ujieres para que vayan y les hagan cosquillas. La verdad es que todos queremos que las cosas nos salgan bien. Nadie se levanta un día o un mes diciendo, yo quiero que todo me salga mal. Aún el que dice eso, yo creo que realmente lo que quiere, pues es que las cosas le salgan bien, es lo normal. Y hoy yo te voy a decir cómo te pueden salir las cosas bien. Yo te voy a decir, ¿quieres saberlo? Bueno, está en la Biblia. Como ya lo mencioné, el título de hoy pues no es más que el libro de Ageo, anótalo. Estamos estudiando hoy a Ageo, que es uno de los profetas menores. Por cierto, pues estamos a punto de terminar nuestra serie que titulamos Los profetas menores. Y hoy, mientras estudiamos este libro completo, prepárate porque es un libro completo el que vamos a estudiar hoy, son solamente 2 capítulos. Y en esto vamos a encontrar 3 consejos para que las cosas te salgan bien. Yo creo que esto deberías escribirlo. Si eres de los que se te cae el ceviche para el piso, necesitas anotar esto. 3 consejos para que las cosas te salgan bien. ¿Estás listo? Nadie está listo. ¿Estás listo? Entonces, a ver, acompáñame, busca Ageo y vamos a comenzar leyendo Ageo 1:1 para empezar. Si tienes tu Biblia está bien, o tu celular, o tu tablet, o lo que sea. Acompáñame a leer Ageo 1:1 y comenzar nuestro estudio verso a verso. Dice, en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Y ahorita vamos a ver qué dijo. Pero antes, acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí reunidos para estudiar tu palabra, Señor. Tú eres el centro de lo que estamos haciendo hoy y tu palabra es lo que más anhelamos esta noche, Señor. Por favor, háblanos, ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a tener una mente ágil, pero sobre todo un corazón y un espíritu abierto, Señor, para escuchar hoy tu palabra. Estamos en tus manos y sabemos que por tu Espíritu Santo, Señor, podremos recibir de ti todo lo que tú quieres darnos esta noche. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues el último profeta del que hablamos, la última vez que hablamos de los profetas en estos miércoles, ¿te acuerdas cuál fue? Sofonías. Eso, todos se acuerdan muy bien. Sofonías. Y hablamos de 3 verdades sobre el juicio de Dios. Y como, pues si no te acuerdas de esas 3 verdades ni nada, quiero recordarte que en YouTube, la página de YouTube, famosa página de videos, ahí puedes encontrar las enseñanzas de tu iglesia Calvary Maranata. Yo sé que estudiamos aquí muchas cosas, sé que aquí un miércoles ya vienes de trabajar, ya vienes cansado, ya estás a veces viéndome así como chinito, no pasa nada,
puedes buscar en internet este estudio, repasarlo, o el de la semana pasada, si no te acuerdas de Sofonías, búscalo en YouTube. Por lo pronto hoy continuamos. Y como leímos ahí, estamos hablando de un profeta que se llama Ageo. ¿Has conocido a alguien que se llame Ageo, así entre la vida real? ¿No? ¿Ningún Ageo? Yo tampoco. Es un nombre pues obviamente bíblico. Y este hombre es interesante, o este libro es interesante porque es el primero de los profetas menores que ya sucede o se escribe después de que el pueblo de Israel fue liberado de Babilonia. Recuerda que, vamos a recordar esto, tenemos 12 profetas menores. Los primeros 9 de los que hemos hablado estuvieron hablando o profetizando de que Judá e Israel iban a ser arrasados por un ejército enemigo, ¿ok? Pero aquí Ageo ya nos está hablando después de que se cumplió esa profecía. Entonces los primeros 9 profetas hablaron y luego aquí hay un periodo de tiempo en el que sí vino Babilonia a destruir Jerusalén, se llevaron a todo el mundo cautivos. De hecho tenemos algunas imágenes sobre eso porque sucedió lo que conocemos como el exilio. Llegó Nabucodonosor, arrasó con las ciudades, se llevó a todo mundo cautivo. Aquí es donde encontramos las historias como la de Daniel. A los cautivos se los llevaron en 3 partes. Haz de cuenta que alguien llega aquí, invade Mazatlán con armas y todo, y dicen, ok, vamos a llevarnos a unos a Cuba. No sé quién nos invadiría. Se llevaron a unos primero en una deportación que sucedió ahí en el 721. En un segundo viaje o en una segunda deportación se llevaron a otros de ahí de Judá hasta Babilonia, y puedes ver todo el trayecto que tuvieron que recorrer. Y obviamente no iban en avión ni iban con aire acondicionado, pues los llevaban como esclavos. Y finalmente ahí en Babilonia pues pasaron algunos años después de que Babilonia tenía el control de toda esta gente. Vinieron los sirios y tumbaron a Babilonia, y en este periodo es en el que nos encontramos más o menos. Un rey o un emperador permitió que el pueblo de Israel regresara a su ciudad. Mira, vuélvele al otro mapita, por favor. Estaban todos en Babilonia, pero hubo un rey que les permitió, un rey persa, que les permitió regresarse otra vez a Jerusalén para reconstruir el templo. Y aquí es más o menos donde nos encontramos en nuestra historia de hoy. Pero como ya sabes también, cada semana mientras estamos estudiando estos libros, vemos un video que nos da un panorama de todo, así que vamos a ver ese video ahora. El libro del profeta Ageo es uno de los libros proféticos más cortos, pero es crucial en la narrativa completa de la Biblia hebrea. Durante siglos, los profetas hebreos habían estado acusando a Israel de quebrantar su pacto con Dios a través de la idolatría y la injusticia. Y ellos advirtieron que Dios enviaría al gran imperio de Babilonia para acabar con Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo al exilio. Y todo sucedió en el año 587 a.C., pero ese no fue el final de la historia. Los profetas también creían que todavía había esperanza y que Dios un día traería de vuelta un remanente transformado de su pueblo, Israel, para vivir en una nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios moraría entre ellos. Ahora, cuando nos volvemos a Ageo, el año es 520 a.C., casi 70 años después del exilio, y el imperio babilonio había recientemente colapsado y el mundo ahora es gobernado por los persas. Ahora, los persas permitieron el regreso de cualquier israelita exiliado que quisiera volver a Jerusalén, la cual todavía estaba en ruinas. Así que, bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué y de Zorobabel, un heredero del linaje de David, un grupo de exiliados regresó y comenzó a reconstruir la ciudad y sus vidas. Recuerda la historia del libro de Esdras en los capítulos del 1 al 6. Así que tenemos altas expectativas y el futuro parece muy brillante, pero en realidad no lo es, por lo menos desde el punto de vista de Ageo. El libro consta de 4 secciones que resumen el mensaje de Ageo, dado al pueblo de Jerusalén en el transcurso de 4 meses.
Él inicia acusando al pueblo de tener las prioridades equivocadas. Sí, ellos han regresado a Jerusalén, pero están gastando todo su tiempo y sus recursos reconstruyendo sus propias casas lujosas, mientras que el templo todavía está en ruinas debido a la destrucción de hace 70 años. Así que Ageo pregunta, ¿son sus casas en realidad más importantes que su lealtad a Dios? Esta negligencia, dice Ageo, es equivalente a la rebelión contra el pacto de sus ancestros, y esa es la razón por la que la tierra sigue siendo improductiva, la razón por la que han sido azotados con hambruna y sequía. Y aquí Ageo está citando la lista de las maldiciones del pacto en el libro de Deuteronomio. Así que las palabras retadoras de Ageo son seguidas por la historia de la respuesta del pueblo. Recuerda también la historia en Esdras capítulo 5. Se nos dice que Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo son provocados y motivados por el mensaje de Ageo. Ellos empiezan a reconstruir el templo. Así que en la siguiente sección, Ageo continúa un mes después y aborda algunos de los problemas de las expectativas rotas que había entre el pueblo. De manera que el templo que están reconstruyendo es poco impresionante. No se compara en nada con la gloria del templo de Salomón, que se construyó ahí hace 500 años. Así que la moral para terminar el proyecto estaba muy baja. Así que Ageo le recuerda al pueblo acerca de las grandes promesas proféticas del reino futuro de Dios y acerca de este templo. Él hace referencia a los profetas anteriores a él, especialmente a Isaías y a Miqueas, sobre la nueva Jerusalén, la cual sería el lugar desde donde Dios redimiría a todo el mundo, y donde todas las naciones vendrían y participarían en el reino de Dios, resultando en una era de paz. Así que el templo juega un rol clave en los planes de Dios para el futuro, y Ageo llama al pueblo a trabajar con esperanza a pesar de las circunstancias decepcionantes. En la tercera sección, Ageo continúa 2 meses después con un llamado a ser fieles al pacto, y él inicia una conversación con algunos sacerdotes sobre la pureza ritual. Recuerda todas las ideas claves del libro de Levítico. Él dice, si alguien va y toca un cadáver y se vuelve ritualmente impuro o marcado por la muerte, y luego van y tocan algo de comida, la comida también es impura. Y los sacerdotes, conociendo el libro de Levítico, dicen, sí, es impura. Y luego Ageo convierte esto en una parábola. Él dice que es lo mismo con el pueblo de Israel y lo que están poniendo en sus manos para reconstruir el templo. Si esta generación no se humilla, si no se vuelven de su injusticia y apatía, Ageo dice que lo que sea que construyan con sus manos, incluyendo el nuevo templo, será impuro también. El reto de Ageo es que solo a través del verdadero arrepentimiento y de la fidelidad al pacto es que sus esfuerzos resultarán en la venida del reino y la bendición de Dios. Así que, en cierto sentido, el futuro de Israel descansa en sus manos. Dios está esperando que su pueblo le sea fiel. Así que la elección que Ageo está poniendo delante de la generación de los exiliados es muy similar al reto que Moisés puso delante de la generación en el desierto antes de entrar a la tierra. Su obediencia llevará a la bendición y al éxito, mientras que la infidelidad les llevará a la ruina. El libro concluye con un resumen de Ageo sobre la esperanza futura del reino de Dios. Él hará de la Nueva Jerusalén el centro de su glorioso reino internacional, y a partir de ahí confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Él le recuerda al pueblo sobre la derrota de Faraón en la historia del Éxodo. Dios cumplirá su promesa a David y establecerá al rey de su linaje. Y en los días de Ageo, eso estaba representado por Zorobabel. Y así el libro termina con un tema flotando en el aire, la elección de un futuro brillante. Así que la pregunta es, ¿será la generación de Ageo fiel a Dios? ¿Experimentarán el cumplimiento de todas esas promesas? ¿Será fiel Zorobabel? ¿Será que él es el rey mesiánico? Y para averiguarlo, simplemente tienes que seguir leyendo los últimos 2 libros de los profetas Zacarías y Malaquías. Pero puedes ver cómo este breve libro contiene un gran reto para toda generación del pueblo de Dios, que nuestras elecciones realmente importan, y que la fidelidad y la obediencia del pueblo de Dios es parte de cómo Dios ha elegido cumplir sus propósitos en el mundo. Así que esta sorprendente verdad debe motivar al pueblo de Dios a la humildad y a la acción, mientras ellos esperan el reino venidero de Dios. Y ese es el mensaje del libro de Ageo.
Bien, entonces el libro de Ageo. Si quieres empezar a leer la Biblia este año y no la has leído antes, el libro de Ageo es un buen libro porque son 2 capítulos, rapidito avanzas. También es un periodo de la historia en el que entre profetas y profetas nos brincamos un poquito. Si quieres saber qué pasó en medio, tendrías que leer Esdras, Nehemías y Esther o algo de por ahí. Y lo que va a pasar después de Ageo lo vamos a ver las próximas semanas en los libros que nos faltan de profetas menores, Zacarías y Malaquías. Entonces vamos a leer otra vez para que veas en el 1:1 que hay ahí 4 personajes importantes de los que hoy vamos a hablar. Dice, en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces aquí tenemos 4 personajes principales. Primero, Darío. El rey Darío, pues era persa, era de la nación que había conquistado ahora a Israel. Y dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Bueno, ya hablamos de Ageo un poquito. Y dice que vino palabra a Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y vamos a hablar de que van a reconstruir el templo. Y tienes que notar o saber que Zorobabel dice que es de la tribu de Judá. Eso quiere decir que era probablemente nieto o algo así de David, que era también de la tribu de Judá. David había sido rey de Israel. Entonces Zorobabel tenía la autoridad para reconstruir el templo. Y también el otro, Josué. Este Josué no es el mismo Josué de Moisés y que fue a conquistar, ¿ok? No te confundas, este es otro Josué. Este Josué era un sumo sacerdote. Así que este Josué era descendiente de Aarón. ¿Te acuerdas de cuando Moisés y Aarón? Pues este era algo descendiente de Aarón, de los sacerdotes, y por tanto él también tenía derecho a reconstruir el templo. Y luego vamos a leer del versículo 2 al 6. Fíjate lo que está pasando. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ay, qué feas palabras. ¿Qué está pasando aquí? La gente, recuerda, se los habían llevado de esclavos a otro país. Y luego ya estando de esclavos ahí, les dan permiso de regresar a su tierra para reconstruir el templo. Pero ya que llegaron ellos y que vieron que era mucho trabajo, dijeron, pues vamos a dejarlo para después. Yo tengo una tía en Estados Unidos que dice que nosotros, no sé si los mexicanos o su familia, somos la gente del mañana. Y dice, pero no porque sean buenos para el futuro, sino porque todo dicen, mañana lo hago, mañana voy, mañana esto y mañana lo otro, y nos echa mucha carrilla. Y no sé tú cómo te sientas, pero eso era lo que esta gente estaba pensando. Decían, todavía hay tiempo, mañana reconstruimos el templo, después lo hacemos. Pero sí estaban construyendo sus propias casas. Dice ahí que estaban artesonadas, estaban bien adornaditas, bien pintaditas, bien arregladas, pero el templo no lo habían construido. Y esto nos habla más que de una acción externa, del corazón. Cuando tú eres la prioridad antes que las cosas de Dios, entonces Dios va a venir a llamarte la atención como lo hizo con ellos. Y fíjate al final lo que dice que está pasando. Y es una historia triste porque yo creo que algunos la hemos vivido. Dice, siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias, y aquí conozco varios. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no se te quita el frío. Y el que trabaja a jornal, o el que trabaja para que le paguen, recibe su pago en saco roto.
¿Alguna vez te han pagado y sientes que no te rindió el dinero? Cada semana. Tal vez es porque estás pensando más en ti mismo que en las cosas de Dios. Esto nos lleva al consejo para que las cosas te salgan bien. Número 1, dale prioridad a las cosas de Dios. ¿Quieres que todo te salga bien o que las cosas te salgan bien en tu vida? Pues tienes que hacer esto. Número 1, dale prioridad a las cosas de Dios. Dios tiene que venir a mandar un profeta, más bien manda un profeta a decirles: lo que están haciendo no está bien. Están construyendo para ustedes mismos, pero están olvidando las cosas de Dios. ¿A qué nos referimos hoy mismo, actualmente, con las cosas de Dios? Bueno, a orar en tu casa, a leer la palabra de Dios, eso es algo de Dios. A ayunar, a compartir el evangelio. Cuando tú haces eso, estás enfocándote en lo que es de Dios y no pensando en tus propias cosas. Cuando tú tienes compañerismo con la gente de la iglesia, cuando tú te congregas, cuando tú alabas a Dios en tu casa, cuando eres agradecido por lo que Dios te ha dado, estás enfocándote en las cosas de Dios. Hoy mismo ya no vamos a construir un templo, aunque Gabriel está construyendo allá unos baños, pues no es lo mismo. La enseñanza de hoy no es para que vengas, aunque si quieres venir, por favor ven y ayúdanos, ayúdale, porque yo ni le he ayudado nada. Pero no estamos haciendo un llamado a venir a construir, sino a construir tu vida espiritual. Porque no se trata solamente en este momento en la Biblia del templo. ¿Tú crees que Dios necesitaba un templo? O sea, Dios es el dueño del universo. O sea, lo que Dios quería era que el corazón de su pueblo le buscara. Y en lugar de ellos buscar a Dios, estaban buscando tener su casita, tenerla adornadita. Y no tienen nada de malo, ¿ok? No estamos hablando de tu casa. Está bien que tengas tu casa ordenada, pintadita, no pasa nada. Pero ¿en dónde está tu corazón? Si tú amas más tu casa que a Dios, entonces hay un problema. Si tú no estás buscando estas cosas que mencioné, orar, leer, compartir el evangelio, y sí estás buscando las cosas que a ti te gustan, pues entonces hay un problema. Y Dios dice: no lo dejes para después. Muchas veces he escuchado yo personas decirme que sí están de acuerdo con lo que enseñamos aquí, sí quieren buscar a Dios, sí quieren venir a la iglesia, pero después. O sea, sí quiero, pero todavía no. Sí quiero recibir a Cristo, pero cuando ya esté viejito. Sí quiero servir a Dios, pero cuando ya acabe mi carrera, ¿no? Sí quiero servir a Dios, pero cuando me saque la lotería y no tenga que trabajar. Bueno, Dios aquí a ellos les está diciendo: ustedes dicen que todavía no es tiempo, pero ya es tiempo. Y creo que el mensaje es el mismo para nosotros hoy. Ya es tiempo de que le des prioridad a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que las cosas te salgan bien. Y yo sé que a lo mejor ahorita ya no somos agricultores, como dice ahí, sembrar mucho, pero yo sé que a lo mejor no estás sembrando nada, pero estás sembrando tu trabajo, tu esfuerzo. Si alguna vez has sentido que vas y trabajas un montón y te pagan bien poquito, pues dale prioridad a las cosas de Dios y las cosas te van a salir mejor. Es lo que dice la palabra. También muchas veces hay gente que ora, le promete cosas a Dios cuando están en necesidad. Yo estoy seguro, digo, no lo dice la Biblia, esto es algo personal que yo creo, pero yo creo que cuando ellos estaban en Babilonia, alguno ha de haber dicho: ay Señor, cómo quisiera regresar a Jerusalén para reconstruir tu templo. Señor, si tú nos liberaras de esa esclavitud, yo reconstruiría tu templo. ¿Por qué? Porque he conocido gente, y yo mismo a lo mejor lo he hecho en alguna ocasión, en el que en una época de necesidad le prometemos a Dios hasta la luna y las estrellas, ¿no? Y luego Dios nos responde y es como que: ay, bueno, Dios, pues es que la verdad no pensé que fuera tan en serio, ¿no? A veces podemos orar: Señor, si sanas a mi mamá, yo prometo que voy a estar yendo a la iglesia, ¿no? Y hacemos esa oración cuando estamos ahí en el hospital, y entonces muchas veces Dios nos responde. Y cuando nos responde, luego hacemos esto que va a salir en la próxima imagen, ¿no? Vela, llueven 2 gotas, inmediatamente el cristiano tibio dice: necesito faltar al culto.
O sea, prometes una cosa y en cuanto ya estás bien, ya no haces lo que le dijiste a Dios que ibas a hacer. En otras ocasiones, Dios, si me das un trabajo, yo voy a dar mi diezmo fielmente, y luego ya a la mera hora que Dios te da trabajo, pues dices, ay, es que no me alcanza, ¿no? Al principio estamos ahí orando en la fila, pero ya que Dios nos bendice, se nos olvida. Dios había bendecido a esta gente para que fueran a reconstruir el templo y ahora no lo estaban reconstruyendo. Otros han orado, Señor, si me das una novia o un novio, Señor, te voy a servir con todo lo que soy. Mira ese, dice, quiero servir a Dios a tu lado. Peter, no le sirves estando soltero, menos casado. Chiste para los que le entienden a esos del Spider-Man. Ya en serio, debemos darle la prioridad a Dios, no solamente cuando tenemos necesidades o peticiones, sino en todo momento. Vamos a ver lo que dice Mateo 10:37, lo aprendimos justo el domingo pasado. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dijo Jesús. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y recuerda que no se trata de que odies a esta gente, a tu papá y a tu mamá y a tus hijos, no. La palabra clave es más. Nunca debemos amar a nada ni a nadie más que a Jesús. Después de Jesús, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus padres, pero primero a Jesús. Ahora vamos a seguir leyendo en nuestro libro de hoy, en Ageo. Vamos a leer los versículos 13 y 14 del capítulo 1, para conectarlo con lo siguiente. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ahora vamos a movernos un poquito al capítulo que sigue ahí pegado, capítulo 2, y ahora versículos 3 y 4. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está pasando aquí? Viene Dios a través de Ageo y les dice, hey, andan haciendo mal, deberían construir el templo y están construyendo sus casas. Y dice ahí que Dios despertó el espíritu de ellos y dijeron, sí es cierto, la estamos regando. Y eso todavía pasa hoy en día. Seguro te ha pasado, estás aquí escuchando la Biblia, la palabra de Dios, y hay momentos en los que tú dices, sí es cierto, necesito cambiar, le estoy regando, necesito hacer esto o aquello. Eso pasó con ellos. Y entonces fueron y trabajaron. Pero quiero explicarte algo. El primer templo que fue construido, que habían destruido los de Babilonia, fue el templo de Salomón. Este sería el segundo templo o la segunda vez que lo estaban construyendo. Entonces, aquí puede haber un pequeño problema. Salomón, en esa época, hubiera sido como ahorita Carlos Slim. ¿Por qué? Porque tenía todo el dinero del mundo. Salomón, hijo de David, fue uno de los reyes más ricos que tuvo, yo creo que en la historia de la humanidad. Todo el oro y toda la plata que quiso para construir el templo. Y además de lo que él tenía, David, su papá, que Dios no lo dejó construir el templo, le había heredado un montón de oro para construir el templo. Entonces, el primer templo estaba enorme y de lujo, todo de oro y padrísimo. Llegan estos, Zorobabel y Josué, y ahora tienen que construir un templo con lo que destruyeron los de Babilonia. Entonces ellos están reciclando, diríamos ahora, o se están construyendo el segundo templo con los escombros. Obviamente, cuando el primer templo fue destruido, todo mundo se llevó el oro, la plata, todo lo que había valioso, se lo llevaron. Entonces estos pobres hombres
están tratando de construir un templo con los escombros de lo que quedó del primero y ya nada valioso. Imagínate qué frustrante debe haber sido que vas, trabajas y dices, bueno, pues ya estamos construyendo, pero nada que ver con el otro. Por eso dice ahí, cuando dice que de la gloria del primero, dice, ¿quién ha quedado estoy leyendo Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primero? O sea, ¿quién de ustedes se acuerda del primer templo? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, esta gente vio y dijo, no, pues está bien chafa, está bien feo, o sea, lo estamos haciendo con escombros. Y pues sí es la verdad, viene Dios y los anima y les dice, no se preocupen porque yo estoy con ustedes. Y eso me encanta porque muchas de nuestras vidas así estamos. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Dice el versículo 6. Vamos a leer ahora del 6 al 9. Acompáñame. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo me imagino a Zorobabel y a Josué sentados ahí viendo el templecillo que estaban construyendo con escombros y diciendo, está quedando bien feo, ¿no? Ahí diciéndole uno al otro, oye Josué, como que pues no está como el de Salomón, no, pues no, porque no tenemos ni oro ni plata, estamos construyendo con escombros. Pero Dios viene y les dice, lo que están haciendo ahora va a ser mayor que el templo de Salomón. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, algunos estudiosos creen que esta palabra profética, porque recuerda que Geo era un profeta, se refiere a que Jesucristo hecho hombre, estuvo en ese segundo templo que construyeron Zorobabel y Josué. Por eso la gloria de este segundo templo, aunque fue hecho con escombros, fue mayor que la primera, que aunque estaba lleno de oro y plata, Dios dice aquí en el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro. Yo entiendo aquí que Dios está diciendo, o sea, no importa si tiene o no tiene oro y plata porque son míos. Lo que importa es que ellos estaban obedeciendo. Y eso me encanta. La profecía recuerda que trasciende el tiempo. Estas palabras se cumplieron ahí para esa gente, aplican para nosotros hoy en día, pero también serán para el fin de los tiempos. Porque dice ahí que habrá paz en ese lugar. Y sabes que hasta hoy día no hay paz en ese lugar. Quiero platicarte algo bien rápido. Hace algunos 30, 40 años, Jerusalén, donde está ahorita el templo, no era de Israel, era de otro país que se llama Jordania. Si tú querías ir a ver el templo, donde lo que queda de este templo, tenías que visitar Jordania, no Israel. En una guerra que hubo, que se llamó la Guerra de los 6 días, Israel reconquistó la mitad de ese templo. Y entonces ahorita todavía si tú vas, hay ahí un templo que es musulmán, no es el templo del que estamos hablando aquí. Entonces, todavía no hay paz en este lugar, todavía no hay paz en Israel. Si has visto las noticias, de vez en cuando los países vecinos los agarran a cuetazos y a bombazos. No ha habido paz. Eso quiere decir que esta profecía todavía está por completarse. Se completó una parte en esa época, se completa una parte con nosotros hoy y se completará ya totalmente al final de los tiempos, cuando Jesús regrese a poner de verdad paz finalmente. Esto nos lleva al consejo número 2 para que las cosas te salgan bien, y es: confía en Dios, no en tu propio esfuerzo. Número 2, confía en Dios, no en tu propio esfuerzo.
Me encanta que la Biblia dice que ahora nosotros también somos el templo del Espíritu Santo. Y algunos dicen que algunos de nosotros somos catedrales y otros son capillitas, ¿verdad? Porque este templo está grande, cabe mucho espíritu aquí. Y cuando Dios dice, yo soy dueño del oro y de la plata, haciendo referencia a que Josué y Zorobabel estaban construyendo con escombros, y luego dice que la gloria de este templo va a ser mayor, y ya vimos que fue porque Jesús estaba en ese templo, tiene que ver contigo y conmigo. Muchas de nuestras vidas aquí, venimos ya después de que en el mundo fuimos destrozados. Ya tuvimos problemas familiares, ya tuvimos problemas con nuestra esposa, con nuestros hijos, de pecado, de loqueras en las que andábamos. Y muchas veces llegamos a Dios con nuestras vidas destruidas, como este primer templo. Y tú podrías verte cómo estás ahora y pensar, Señor, ojalá, muchos decimos esto, ojalá yo te hubiera conocido cuando era joven para no haberla regado tanto. Pero yo escucho como a Dios diciéndonos ahora, la gloria que tienes ahora es mejor porque tienes a Jesucristo en ti. Ahora el Espíritu Santo vive en ti. Entonces esta vida que tienes ahora, aunque está hecha, está reconstruida, está hecha de escombros a lo mejor, es mejor que la primera porque ahora Dios está en tu vida. Entonces no confíes en tu propio esfuerzo. No estás mejor ahora porque tú seas mejor persona, no estás mejor ahora porque estás viniendo a la iglesia y estos mensajes son muy motivacionales. No, estás mejor ahora porque Cristo está en tu vida. Así que no te enfoques en con qué estás construido y todas las cosas malas que pasaste, porque no se trata de cómo te fue antes, sino de cómo estás ahora y de que de verdad puedas confiar en Dios, en que sigas reconstruyendo y mejorando tu vida para su gloria. Nosotros somos este templo a final de cuentas. Y a veces cuando estamos construyendo nos desanimamos así como ellos. Parece que nuestro esfuerzo no es suficiente. Y quiero notar algo ahí. Aunque confiamos en Dios, no en nuestro esfuerzo, sí hay que trabajar. O sea, no viene Dios a hacerlo todo. Sí tenemos que esforzarnos, pero no confiamos en nuestro esfuerzo. Sí vas a tener que venir a la iglesia, es un esfuerzo, pero no confíes en que solo por venir ya Dios va a hacer la obra. No, haz lo que tengas que hacer, pero deja que Dios se encargue. Y a veces los esfuerzos pequeños y la poca fidelidad que tú puedas tener o estar batallando por venir a la iglesia, por orar en las mañanas, por tener tu devocional, Dios ve ese esfuerzo y lo recompensa. Hay una historia de un hombre, un arquitecto muy famoso, que llegó a un lugar donde estaban construyendo una catedral. Esa catedral iba a tener unas vigas de madera arriba y se acercó a un hombre que estaba trabajando, así como esas, estaba trabajando el hombre en una viga y estaba con un cuchillo tallando un pajarito en una de esas vigas. Y este arquitecto se quedó pensando y dijo, y se acercó con él y le dijo, oye, estás perdiendo tu tiempo, o sea, estás mal. ¿Por qué estás tallando un pajarito en esa viga si esa viga va a quedar así y va a tener el techo encima y nadie va a ver el pajarito que estás tallando en esa madera? Y él solamente volteó y le dijo al arquitecto, lo estoy tallando porque Dios lo ve. Y eso fue como suficiente, ¿no? Este lugar iba a ser un lugar de adoración, iba a ser una iglesia. Y este hombre, sin conocimiento a lo mejor como el arquitecto, decidió que cada detalle iba a ser para Dios porque Dios ve esos detalles. Y a veces nosotros venimos con nuestra fidelidad delante de Dios y puedes llegar aquí y sentir que tu esfuerzo pues no dio tanto fruto, o a lo mejor se te hizo bien difícil llegar hoy a la iglesia y el pastor no te saludó y nadie se dio cuenta que viniste y podrías desanimarte. Yo hoy quiero decirte, Dios lo ve. Y eso es más que suficiente. El esfuerzo que haces por venir, los últimos pesos a lo mejor que te gastas en el camión para llegar a la iglesia o de regreso, Dios lo ve y Dios lo honra. Así como estaba honrando a Josué y a Zorobabel. Fíjate lo que dice Proverbios 15:3. Se hace tarde, muy pronto. Proverbios 15:3.
Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No te desanimes. Lo bueno que haces para Dios, la fidelidad que le muestras a Él, aunque sea pequeña, Él la ve y Él te va a recompensar, dice la Biblia, en público cuando sea tiempo. Ahora vamos a continuar leyendo para terminar en el capítulo 2, los versículos 12 al 15, como dice ahí. Dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, sí, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí. Dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Ageo pone un ejemplo y les dice, si tú llevas carne santificada, o sea, ahí para el templo, carne santificada ahí en tu ropa, y tu ropa toca otro alimento que está por ahí, esa carne santa santifica ese otro alimento, y los sacerdotes dicen, no. O sea, lo limpio no limpia lo que está sucio. Y dice, pero si alguien toca a un muerto, y luego esa persona toca la comida, se ensucia la comida, y les dicen, sí. O sea, lo sucio sí ensucia lo limpio. Ok, yo sé que es un poco reburujado, pero vamos a ponerlo con un ejemplo más sencillo. Tengo aquí 2 vasos con agua. Y supongamos que yo me voy a tomar esta agua. Tengo aquí un trapito que está todo menos limpio porque se ve un poco sucio. Y esta agua, pues ya la ensucié, ¿no? Porque el trapo está sucio y luego voy a limpiar aquí, estas huellas y lo que sea. Dicen que mientras más joven eres, menos te quejas al agacharte. Y mientras más te quejas al agacharte, quiere decir que ya tienes más años. Entonces, yo tengo este vaso con agua sucia. ¿Estamos de acuerdo? Si yo echo agua sucia en esta agua, ¿se ensucia? Sí. Ok. Lo sucio ensucia lo limpio, ¿verdad? Pero si yo echo agua limpia en el vaso sucio, ¿se limpia el agua sucia? No, se ensucia también. O sea que siempre que mezclas cosas sucias, todo se ensucia. Eso es lo que está diciendo Ageo. Y les dice Ageo, bueno, Dios, ustedes están viviendo así. Y dice, caray, ¿qué pasó? Sí, esta gente estaba viviendo con un pie en el mundo y pensaban que como estaban con un pie en Dios, pues iban a estar ellos limpios. Y Dios les dice, no, o sea, lo sucio que tienes del mundo ensucia lo bueno que estás haciendo. Fíjate, lo único que puede limpiarte a ti es Jesucristo y su sangre. Y tienes que arrepentirte. Pero si tú crees que solamente por hacer cosas cristianas, esas cosas cristianas van a limpiar lo sucio que estás haciendo o el pecado que estés cometiendo, las cosas que no quieres dejar, no va a suceder. Tienes que arrepentirte, tienes que dejar esas cosas, eso es arrepentimiento, que yo suelto eso que me está haciendo daño, me doy media vuelta y camino en la dirección opuesta. Eso es lo que Dios le está diciendo a esta gente a través de Ageo. Necesitan soltar, necesitan dejar lo que saben que están haciendo que no le agrada a Dios. Esto nos lleva al consejo número 3 para que las cosas te salgan bien. No vivas con un pie en el mundo y otro en Cristo. No vivas con un pie en el mundo y otro en Cristo. Ay, pastor, ya nos está regañando. No, no es regaño. Es solo para que las cosas te salgan bien. De hecho, es un consejo, ahí dice. Si quieres que las cosas te salgan mal, pues vive con un pie en el mundo y otro en Cristo. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero ¿cómo te va a bendecir Cristo si tú andas sucio? ¿Cómo va a irte bien en la vida? ¿Cómo va a bendecirte Dios si no le obedeces, si no te arrepientes? Primera de Reyes 18:21 dice esto. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal,
vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hoy diríamos, si tú eres cristiano, pues ya sé cristiano. Y si no, gloria a Dios, pues ve y haz lo que tengas que hacer. Pero estando en medio, no puedes tener una vida que te salgan las cosas bien. Digo, insisto, si lo quieres hacer es cosa tuya. Pero si quieres que las cosas te salgan bien, necesitas dejar de tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia o en Cristo. La única forma en la que las cosas te salgan bien es obedeciendo a Dios. Y Dios quiere guiarnos, Dios quiere que las cosas nos salgan bien, pero tenemos que ajustarnos a lo que Él nos está diciendo. Tenemos que obedecerle. Entonces, la recomendación el día de hoy básicamente es: hazle caso a Dios, haz lo que te está pidiendo Dios para que las cosas te salgan bien. Finalmente van a aparecer en tu pantalla los 3 consejos, por si se te pasó alguno. Y quiero animarte pues a que si tú sientes que tu vida ha estado como leímos, que echas en saco roto, que nada te sale bien, que estás batallando, pues medita en tu corazón, en cómo estás con Dios, y tal vez alguno de estos consejos pueda ayudarte a salir de ese estado en el que hayas vivido. Finalmente, antes de dejarles ir, quiero hacer una pregunta muy importante. Esta pregunta es si has nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Respóndela en tu mente, en tu corazón. A lo mejor no sabes qué es nacer de nuevo y por eso quiero explicarte. La Biblia dice que nacemos de nuevo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Cuando hacemos eso, la Biblia lo llama nacer de nuevo, y podemos decir también que es cuando tú eres cristiano o que tú eres un seguidor de Jesús. Y nacer de nuevo es importante porque según Juan 3:3 es la única forma en la que podremos ir al reino de Dios. Jesús estaba reunido ahí con sus discípulos y un hombre religioso llegó y le preguntó básicamente cómo le podía hacer para ir al cielo. Jesús le dijo esto: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo es muy importante porque es la única forma en la que una persona puede ir al cielo. Tristemente, la única otra opción en lugar del cielo, la Biblia dice que es el infierno. Pero Dios no creó el infierno para ningún ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. Y Dios anhela tanto que ningún ser humano vaya al infierno, que por eso Jesucristo vino y murió por nosotros. Él llevó nuestros pecados en la cruz, Él nos limpió con su sangre para que ahora tú puedas pasar tu eternidad en el cielo con Dios y no en el infierno. Lo único que tienes que hacer es nacer de nuevo, creer en Jesús y arrepentirte de tus pecados. Entonces, creo que no había nadie que esté por primera vez, pero tal vez tú has estado aquí antes y nunca has tomado esta decisión. O sea, hoy tú no sabes, si murieras hoy, tú no sabrías si irías al cielo o al infierno. Bueno, hoy te estoy explicando que para ir al cielo tú tienes que nacer de nuevo. Y si tú quieres tomar esa decisión hoy, quiero invitarte. Vamos a cerrar todos nuestros ojos para no distraernos y no presionar a nadie. No importa si has estado aquí muchas veces o es tu primera vez aquí. Si tú quieres tener esta seguridad de ir al cielo, si tú quieres volverte ahora un seguidor de Jesús, poner tu fe en Él, si tú quieres reconocer que has pecado contra Dios y nacer de nuevo hoy, levanta tu mano para que podamos orar contigo, que podamos explicarte un poco más. ¿Habrá alguien en este lugar que quiera arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús para nacer de nuevo? Levanta tu mano. Y vamos a esperar un momento, no tenemos prisa. Tal vez hay alguien que nos está viendo por redes sociales, por internet. También quiero dirigirme a ti. Si tú has escuchado este mensaje y sabes que es para ti, nosotros no podemos verte, pero tú puedes escribirnos a este número que va a aparecer. O también puedes escribirnos a través de cualquier red social por la que nos estés viendo. En cualquier momento, no importa si esto pasó antes, escríbenos, contáctanos, porque queremos ayudarte, queremos guiarte y nos encantaría
conocerte. ¿Habrá alguien en este lugar, iglesia, antes de retirarnos? Levanta tu mano para que podamos orar contigo. Si no, vamos a abrir nuestros ojos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para darle gracias a Dios por este servicio.